Yo no quiero estar entre bautistas y comida. Son cosas peligrosas en la vida, ¿no? Abren sus Biblias, hermanos, por favor, a Mateo 28. He disfrutado muchísimo la conferencia, el compañerismo de ustedes, las enseñanzas. Gracias, pastor, por la invitación, por la confianza. No me siento digno de estar enseñando, pero agradecido por la oportunidad, esperando ser útil en manos del maestro. La hospitalidad de la iglesia de Viña siempre sorprende, ¿no? Amén. Las comidas, de verdad pensé que solo en el sur se comía tan rico. Muchas gracias a todos que están sirviendo en la conferencia. Y los gastos, la inversión es una inversión en nosotros, es una inversión en las iglesias donde pastoreamos y es una inversión en la obra misionera. Por eso estoy muy agradecido. En esta tercera sesión vamos a ver estrategias para evangelizar en naciones de acceso restringido. ¿Restringido? Restringido. Sí. ¿Qué dije? ¿Cómo era? Mateo 28, versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor, damos gracias por un tiempo más para abrir tu palabra y aprender de ti. Ayúdame, Señor, para tu honra y tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchos cristianos en el mundo nunca han tenido que preguntarse ¿qué voy a hacer cuando obedecer a Cristo sea ilegal? La gran comisión en muchos lugares es ilegal. Y hay millones de cristianos que viven con esa realidad todos los días. Y aunque sí en esta sesión voy a intentar compartir algunas técnicas para trabajar en países de acceso restringido, mi anhelo más grande es aportar a la mentalidad bíblica para alcanzar aquellos lugares y pueblos donde el Evangelio todavía tiene poco acceso. Y de verdad no me siento muy calificado para esta sesión, pero Dios suplirá lo deficiente en uno, ¿sí? Mi primer punto tiene que ver con la autoridad para ir. Sí. De hecho, me frustré anoche cuando el pastor predicó sobre esto, porque ya tenía mis apuntes listos. ¿Le robó el sermón? No, de hecho, todo el contrario. Fue el apoyo que necesitaba para aprender y también usar como base. Así que en el versículo 18 nosotros vemos acerca de la autoridad del Señor Jesucristo cuando dice: toda potestad me es dada. Entonces, antes de decir id, Jesús nos recuerda quién es Él. Y nosotros, cuando vamos a las naciones, cuando llevamos a cabo la gran comisión, no vamos porque un gobierno nos conceda permiso. Y nosotros no vamos porque una visa lo permita. Nosotros vamos porque Cristo nos manda. Cuando anunciamos el Evangelio, somos embajadores que estamos hablando en el nombre y bajo la autoridad del Rey de Reyes. Amén. Para Cristo no existen países cerrados. Amén. Cuando estudiamos acerca de estas cosas solemos decir países cerrados, o por lo menos en mis años de preparación se ocupaba mucho esto, pero en años más recientes se ha dicho cosas como acceso restringido, acceso creativo o difícil acceso, para dar a entender que aunque los gobiernos cierren fronteras o criminalicen el cristianismo, nadie puede limitar la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Y vamos en nombre y bajo su autoridad. Nos hacemos la pregunta: ¿qué harás cuando obedecer a Dios sea ilegal? Entendemos nosotros los pastores muy bien la autoridad, toda la autoridad es del Señor,
Y Él delega autoridad a autoridades en este mundo, como los pastores, o por ejemplo, el papá o el marido, la mamá, y entendemos bien eso. Y las autoridades delegadas tienen que someterse a la autoridad suprema. Y en un punto que una autoridad humana nos dice desobedecer a Dios. Un padre le dice a un hijo, anda a robar, pero es salvo. Dice, papá, no puedo porque Dios dice. El hijo va a obedecer a su papá, y nunca he escuchado una historia donde un papá le dice esto a su hijo, pero hipotéticamente hablando tendría que decir, es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿cierto? Como nos dice en Hechos 5:29. En la Biblia, Daniel, cuando fue ilegal, continuó orando. ¿Conocen el cuento? Dice, saqué un pantallazo porque no me acordaba bien de la letra. Dice, toma el desafío, sé un buen Daniel, en firmeza y carácter, al Señor sé fiel. Es un corito que tenemos en nuestro himnario en Coyhaique. Yo quiero ser un Daniel. Los apóstoles continuaron predicando en nombre de Jesús porque tenían un mandato del rey. Recuerdo que durante la pandemia muchos creyentes en nuestro país por primera vez comenzamos a pensar seriamente en la diferencia entre obedecer a un gobierno y obedecer a Dios. Y no lo menciono para ser controversial o para dar mi opinión sobre la discusión, sino para reconocer que la discusión existía en aquellos días. Pero hay muchos creyentes alrededor del mundo que para ellos no es una discusión temporal, es una realidad todos los días de sus vidas. Y como iglesias tenemos que estar preparados si algún día enfrentamos esa misma decisión. Y son temas que tenemos que conversar si vamos a enviar y apoyar a misioneros que están en lugares así. La autoridad de Cristo nos da el derecho y la responsabilidad de ir y enviar. Pero a veces falta algo más, que es un espíritu pionero. Un espíritu pionero. El apóstol Pablo escribió en Romanos 15, 20 al 21, palabras inspiradas por el Señor, donde se encuentra eso. Dice, procurando predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Y ahí podemos ver el corazón de Pablo. No simplemente fue ganar almas, discipular creyentes y establecer iglesias. Él tenía el deseo de llegar donde nadie había anunciado todavía a Cristo. Y ese mismo deseo debe seguir caracterizando a los misioneros y todo hijo de Dios hoy día. El Espíritu Santo produce denuedo en nosotros, pensando en ese espíritu pionero. Miren en Hechos conmigo, Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 29. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de orar, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Interesante observar qué pidieron ellos. No pidieron seguridad, sino pidieron valentía, denuedo, y que Dios obrara. Si entendemos que en aquellos días era diferente que hoy, pero pidieron ver la obra de Dios, la mano de Dios obrando poderosamente. Y para llegar hasta lo último y a toda nación, todavía hoy debemos orar para ser y
para que Dios levante hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que anuncien el Evangelio con valentía. Yo pienso en el valor de los pioneros del ayer. Por ejemplo, Jean Dye. ¿Alguien ha escuchado de Jean Dye? Jean Dye, bueno, su historia es de los 1940, cuando 5 misioneros de New Tribe Mission, una agencia que hoy día se llama Ethnos 360, más detalle que eso no tengo, así que no es una recomendación, pero 5 misioneros de esta agencia, ellos entraron a la selva de Bolivia para alcanzar al pueblo Ayoré, una tribu completamente no alcanzada con el Evangelio. Y antes de ir, el líder del grupo dijo, si en un mes más no saben nada de nosotros, vengan a buscarnos. Pero nunca regresaron. Uno de ellos era Bob Dye, casado con Jean desde hacía menos de 6 meses. Y durante 4 años, la hermana Jean y las demás esposas vivieron sin saber si sus esposos estaban vivos o estuvieran muertos. Y no había respuesta sino silencio solamente. Y Jean confiesa que durante este tiempo su mayor lucha fue contra la autocompasión. Pero Dios cambió su perspectiva. En lugar de abandonar el campo misionero, ella decidió dedicarse por completo a la obra del Señor. Ella oró y dijo, Señor, si Bob sigue vivo, tú puedes guardarlo, pero si ya está contigo en el cielo, entonces me dedicaré a hacer el trabajo de los dos. Ella aprendió el idioma, sirvió fielmente y buscó toda oportunidad para acercarse al pueblo Ayoré. Años después, finalmente ella sí supo la verdad, que los 5 misioneros habían sido asesinados poco tiempo después de entrar en la selva. Si me acuerdo bien, fue por una disputa sobre los regalos que llevaban a los Ayoré. Sin embargo, el sacrificio de aquellos hombres no fue en vano. Con el tiempo, muchos Ayoré escucharon el Evangelio y pusieron su fe en Cristo. Nació una iglesia entre un pueblo que antes era completamente no alcanzado. Uno de los nuevos creyentes oró y dijo, gracias porque Jean regresó con nosotros. Gracias porque no está enojada con nosotros por haber matado a su esposo. Lo que encontraron ellos en ella no fue venganza, encontraron el Evangelio. Amén. Y Jean, ella llegó a decir que aquellos misioneros habían sido como semillas sembradas por Dios. Y quizás esto te acuerda de una cita famosa de hace casi 1800 años por Tertuliano, en el tiempo de persecución romana. Él dijo, la sangre de los cristianos es semilla. O también a veces se dice, la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Y al recordar esos años, Jean escribió y ella dijo, nos sentíamos muy solos, pero solos con Dios. Qué interesante como ella lo dijo, ¿no? Esa frase de fe y de valentía es lo que se necesita hoy día para alcanzar a pueblos no alcanzados. Las estrategias son importantes, pero nunca pueden reemplazar a hombres y a mujeres que ya han puesto su vida sobre el altar para Cristo. Amén. Creo que en un grupo como este está de más mencionar la historia de hombres como Jim Elliot y Nathan Saint y los otros 3 misioneros que dieron su vida para ganar a los Waorani en Ecuador. Pienso en David Livingstone, que fue a África en 1841. Él dijo esto, estas son sus palabras. Él dijo, si mi vida tiene algún valor, que sea gastada en el servicio de Cristo. Y si mi muerte puede ser un peldaño por el cual otros lleven el Evangelio más lejos, moriré con gusto. Cuando yo veo que hay iglesias que hemos podido empezar, yo pienso, Señor, no somos dignos de ver el fruto. Yo pienso en gente como otros misioneros de los años pasados.
También se cuenta, en cuanto a David Livingstone, de una agencia, una sociedad misionera que le preguntó: ¿ha encontrado un buen camino para llegar al lugar donde trabaja? Al cual se cuenta la historia que Livingstone dijo: si tienen hombres que solo vendrán cuando haya un buen camino, no los quiero. Envíen hombres que vengan aunque no haya ningún camino. Ese es el espíritu pionero que nosotros necesitamos. Gente que tenga la valentía de ir y, a pesar de todo, quedarse. Recuerdo en 2019 llamé a un pastor que en 2010 me dijo: no quiero que vengas, lo siento hermano, pero no. Y yo lo entendí, lo acepté bien, pero en 2019 volví a tocar la puerta y me dijo: ven hermano. Y yo, que soy muy directo, le dije: ¿por qué el cambio de mente? Y me dijo: bueno, por una sola razón, fuiste y te quedaste. Dijo: nadie se está quedando. Y necesitamos gente que va y que se queda. Estuve leyendo de nuevo, lo leí en 2018 cuando sucedió, pero sobre la vida de un hermano en Cristo que murió por la fe, llamado John Allen Chau. Imagino que, si no todos, la gran mayoría se acuerdan de él. En 2018, al intentar llevar el Evangelio al pueblo sentinelesa, una tribu completamente no alcanzada y aislada del mundo, él perdió su vida, ¿sí? Y tuvo un grande amor por Cristo. Y su deseo de alcanzar a un pueblo no evangelizado es admirable. A la vez, su muerte por la causa abrió un importante debate entre cristianos sobre la necesidad de combinar ese profundo amor y pasión por las almas con prudencia y preparación y estrategias sabias. Y sí, debemos ser impulsados por el amor por las almas y por la fe, y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. También guiados por prudencia y jamás gobernados por temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Muchos misioneros que sirven en países donde hay una, ¿cómo se dice, hermano? Surveillance, se me fue esa palabra, donde hay una vigilancia constante de policías secretos, de cosas así. Uno de las dificultades que tienen y luchan, y es entendible, es el temor. Y el temor puede paralizar, ¿cierto? Yo quería llegar a hablar de algunas maneras como Dios está obrando en países así, por supuesto usando prudencia para no mencionar lugares específicos, nombres, cosas así, pero un ejemplo es de un ministerio en uno de los países más difíciles, quizás más cerrados humanamente hablando, y yo conocí a ese misionero hace como 20, 25 años, y era un hermano en Cristo estadounidense, pero también tenía nacionalidad en 2 otros países, 3 en total. Entonces, por otra nacionalidad, él sí tuvo acceso a dicho país, pero es un país extremadamente cerrado, ¿sí?, para ese tipo de cosas, o restringido. ¿Y qué hizo él? Él tenía muchos títulos universitarios y lo hizo en preparación. Aprendió el lenguaje de papá y de mamá, además inglés porque se crió en Estados Unidos, pero tuvo 3 lenguajes. Y ese hermano pudo ingresar a ese país con un ministerio humanitario, totalmente secular, nada que ver con Dios, según el gobierno donde llegó. Y en ese ministerio, él hace paquetes de fideos instantáneos, piensen en algo como el Maruchan, ¿sí? Y con esto, sinceramente, fue hace tantos años que no me acuerdo si fueron 5,000 o 10,000 diario. O sea, daba una comida a 5 o 10,000 personas de ese país diariamente, ¿sí? Y el gobierno lo amaba, ¿sí? Porque en esos países, como en todos los países, existen corrupción en diferentes niveles, pero en esos países hay mucha gente olvidada,
que el gobierno no tiene los recursos para proveer para ellos. Entonces, muchas veces uno puede ingresar con ese tipo de trabajo, ¿sí? Y él diseñó la fábrica que construyó como una iglesia, las instalaciones de una iglesia. Él dice, aquí está nuestro auditorio, y mostró fotos de todas las máquinas donde hacían videos. ¿Por qué? Para el día en que caiga el régimen de su país. Y él decía, una de las únicas maneras que hemos podido predicar el evangelio a los perdidos es que hay policías secretos que viven al lado de nuestro departamento y nos escuchan. Tienen micrófonos para escucharnos. Y él decía, la única manera que puedo predicar el evangelio es hacer mis devocionales cada día en voz alta, y ellos me están escuchando. Y él dijo, y espero ganarles a Cristo. Y una de las maneras que él pudo hacerlo, y también habló de varios individuos, personas de muchísima confianza, personas en que tú estás atreviendo a confiar tu vida en sus manos, predicándoles el evangelio. Y nos habló de algunas personas así, ese hermano. También otra cosa que el Señor está usando en muchas naciones es que hay carencia de profesionales, y diferentes países con acceso difícil tienen diferentes necesidades. Entonces, algo que una persona puede hacer durante su preparación teológica, su preparación práctica, sería muy provechoso investigar y encontrar una carrera que ese país necesita: medicina, enfermería, ingeniería, agricultura, a veces sistemas de agua, informática, enseñanza de inglés. Y de hecho, yo diría enseguida, si hay alguien interesado en trabajar en un país así difícil, que no esperen más, que aprendan ya el inglés, porque siempre va a ayudar a abrir puertas. Saber otro lenguaje. El inglés no es por ser patriótico o algo así, sino porque es uno de los lenguajes más hablados en el mundo y que más puertas abre en lugares así. De hecho, puedo comentar de un caso muy cercano a nosotros en el país de Bahrein, que está cerca de Arabia Saudita, United Arab Emirates, por allá, una isla. Un país musulmán, pero un poquito más abierto que otros países, y ella fue vestida como musulmana y enseñaba inglés en un colegio. ¿Sí? Entonces, y ella era misionera. Y hablar inglés y poder enseñar es de mucho provecho. Y escuchando también de nuestra hermana anoche, que dijo que está perfeccionando su inglés, ella puede dar testimonio de la importancia que tiene. Un misionero que nosotros llevamos, son 14 años apoyando, que primero estuvo en Hyderabad, creo que lo dije bien, en India, y ahora está en Chiang Mai, en Tailandia. Él, mexicano, él tuvo que aprender inglés, y eso le abrió muchas puertas, primero en India y ahora también en Tailandia. Incluso quiero preguntarle a la hermana si lo conoce, a este hermano. En algunos lugares, una profesión abre puertas que un misionero jamás podría abrir. ¿Sí? Y acuérdense que Dios usa diferentes nacionalidades. ¿Sí? No todos tenemos el mismo acceso. Hay un país donde hay muchos hermanos bautistas, las Filipinas. Y las Filipinas, ¿ustedes saben cuál es su principal exportación? Trabajadores, servicio. Ellos van y trabajan, mano de obra. De hecho, de donde soy yo, está lleno de enfermeros y enfermeras filipinos. ¿Sí? Y ellos van a todo el mundo y pueden llegar a lugares donde yo no puedo llegar. ¿Sí? De hecho, nuestro mentor, el pastor Jack Baskin, para darle un poco de contexto, él fue el presidente del seminario donde estudió el pastor David Reinhardt antes de venir a Chile. El pastor Baskin, él nos enseñó a ser misioneros, incluso fue a Coyhaique, que algunos de ustedes lo conocieron. El pastor Baskin nos hablaba de una señorita filipina que trabajaba en un palacio real en Arabia Saudita cuidando niños, y que podía predicar el evangelio a los niños. Y él nos habló de esto y de lo que, incluso también me acuerdo de la señorita amiga nuestra que sirvió en Bahrein,
que ella se congregaba en una iglesia filipina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había tantos filipinos en ese país. Mi esposa y yo tuvimos un viaje para nuestro aniversario 15 y llegamos a un país donde no hablaba nuestro lenguaje y encontramos una iglesia bautista bíblica filipina. Hicieron, en vez de hacer el culto en tagalo, lo hicieron en inglés porque estuvimos nosotros. Eso fue bello y precioso. Los filipinos están en todos lugares. Muchos creyentes chinos tienen oportunidades únicas en países que es muy difícil para un occidental, ¿sí? Un latino puede tener oportunidades únicas en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Dios usa creyentes de todas las naciones y Él te ha diseñado y te ha capacitado de una manera muy especial. Recordemos, hermanos, la protección de las personas que están sirviendo en lugares así, ¿sí? La seguridad puede y debe comenzar aún mucho antes de llegar al campo misionero. Si hay un joven en tu iglesia que está pensando en ir a un lugar así, sería bueno ya poner en práctica ciertas cosas desde ahora, porque la tecnología solo se va a ir mejorando y también estos gobiernos van a tener acceso a todo esto. Yo recomendaría no publicar cartas de oración en internet o en Facebook, cosas así. Incluso desde ya no asociar públicamente la palabra misionero con tu nombre si estás pensando trabajar en un lugar así. Nunca anunciar públicamente el país donde sirves o servirás. No etiquetar a creyentes nacionales si tú vas y haces una visita a estos lugares. No publicar fotografías de personas que podrían sufrir persecución. Incluso sería bueno hablar con tu propia iglesia si te estás preparando, acércate a la persona encargada de redes sociales y decirle que no quieres aparecer. Si es posible, evitar que tú salgas en fotos que se publican, fotos de ti, fotos de tu familia, aún durante los años de preparación. O cuando vas a visitar una iglesia, para presentar tu ministerio, solicitar que no transmiten tu presentación o predicación por internet y que eviten publicar dónde vas a ir o el país donde vas a servir, y enseñar a las iglesias que la seguridad de un misionero, de los creyentes nacionales, es mucho más importante que una publicación en redes sociales. Entonces la seguridad puede empezar años antes de siquiera llegar al campo. Algunas de las herramientas que Dios está usando en la actualidad, radios de onda corta, radios de onda media, audio Biblias, memorias USB o pendrive, tarjetas micro SD, aplicaciones que funcionan sin internet, contenido digital, aunque quizás uno diría, ya, yo voy a ir a Corea del Sur y voy a publicar pura publicidad para Corea del Norte, para que se prediquen, pero ellos no tienen acceso al internet, ¿sí? El único internet que tienen es un internet controlado por su gobierno. Hay muy poca gente en Corea del Norte que tienen acceso al internet y son personas muy particulares y aún para ellos es muy supervisado esto, ¿sí? Entonces no siempre va a ser fácil, o sea, nunca va a ser fácil para estos lugares, pero hay a veces ejércitos cristianos preparados para el día que cae cierto régimen para entrar y hacer la obra, ¿cierto? Y por eso damos gracias al Señor. Pero también tú puedes llegar a refugiados, puedes llegar a los llamados desertores, que muchas veces tienen su manera de mantener contacto con sus amados en el país. Entonces, si tú ganas a un desertor a Cristo, tú puedes también incluso impactar a una familia que está en dicho país, aunque es muy peligroso para ellos esto. Y tenemos que estar conscientes de eso. Relaciones de confianza, discipulados con gente, ayuda humanitaria, negocios. Muchos lugares donde uno no puede llegar, sí puede llegar si va de parte de una empresa o negocios. Hasta he leído en la historia globos, que la gente con globos de gran altitud mandan cosas a lugares así, pero esto en la mayoría de los países de la frontera de esos lugares es legal hacerlo, pero la gente igual lo hace. Pero igual si llegara a una persona que vive en ese lugar
y son descubiertos por tener posesión de ese material, es muy peligroso para ellos. Producción de recursos, importantes traducciones de la Biblia, pero siempre recordando, hermanos, que la creatividad o los métodos, las estrategias, nunca pueden reemplazar la fidelidad del Evangelio. ¿Sí? El único límite para las ideas, las estrategias, es la sana doctrina y nuestra imaginación. Toda estrategia debe evaluarse también considerando tanto su efectividad como la seguridad de las personas involucradas. Después de mencionar brevemente algunas estrategias, tecnologías, cosas que se puede hacer para acceso creativo, quiero volver a algo que conversamos brevemente en la sesión anterior. Recordar el recurso más poderoso que Dios nos ha dado, que es la oración. La oración y el ayuno. El Señor dice, rogad pues al Señor de la mies, ¿cierto? Y antes de enviar obreros, Jesús mandó orar. La iglesia en Antioquía, en Hechos 13:1, estaban ministrando al Señor, ayunando y orando, cuando el Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé para la obra. Y obviamente nunca debemos permitir que la oración se convierta en una excusa para la inacción. Estamos hablando de eso, de que no estoy orando, ¿sí? Pero ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Tampoco queremos el otro extremo de que la actividad reemplace nuestra dependencia de Dios. La mies sigue siendo de Él, del Señor de la mies. La obra sigue siendo de Él. El poder sigue siendo de Él. Entonces, hermanos, todavía existen pueblos, muchos, donde el nombre de Cristo no se ha escuchado. Todavía existen gobiernos que intentan impedir la expansión del Evangelio. Todavía existen hombres y mujeres esperando que alguien les anuncie las buenas nuevas. Y todavía nuestro Rey de Reyes dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos dice, id. Todas las naciones. Nuestra confianza no está en que un gobierno nos deje entrar un pasaporte o una visa. No está tampoco en estrategias o la tecnología. Nuestra confianza está en Cristo, quien prometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Y con esto, hermanos, termino mis apuntes y esperando haber sido un aporte en cuanto a ese tema muy importante, que en realidad, como un misionero que sirve en un país con mucha libertad, me siento como si estuviéramos hablando de los verdaderos misioneros. Ellos de verdad son misioneros, sí. Gracias al Señor por las personas que están yendo, que han ido, que están yendo, pero también por las personas que Dios está levantando. Estamos aquí para respaldarlos y hacer lo mejor que podemos para que con prudencia vayan y con pasión y amor puedan cumplir la obra a la cual Dios les ha llamado. Amén. Amén. Hermanos, con esto